¿Cómo les va? Buena jornada para todos. Bienvenidos a esta agenda. Hoy como primer tema vamos a hablar de una iniciativa a pedido de Rusia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate la situación en Venezuela. Preguntamos si sirve denunciar al mundo la agresión contra el pueblo de esta nación. Si sirve esa ONU, ese organismo, ese funcionamiento, ese mecanismo justamente para llevar al mundo la verdad de este país. Luego vamos a hablar también de otro hecho que se da en Uruguay. Preguntamos si la edición 2020 de la Marcha del Silencio, el hecho de que sea virtual, le quita efectividad a la exigencia en el país de no repetición de desapariciones políticas, de torturas y de delitos conexos. Vamos a empezar el primer tema, seguros de que a partir de este día vamos a tener mayor cantidad de usuarios en Twitter y en Instagram participando, debatiendo, sumando información. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reunirá este miércoles para debatir la situación de Venezuela. Se trata de una reunión de emergencia solicitada por Rusia luego de la incursión mercenaria en costas venezolanas el pasado 3 de mayo. Samuel Moncada, representante de Venezuela en la ONU, envió el 13 de mayo una carta al secretario general Antonio Guterres en la que señala a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos como responsables de los hechos. En el texto, Moncada asegura que lo sucedido es un crimen de lesa humanidad ejecutado con circunstancias agravantes, pues usó como ventaja militar la presencia de la pandemia de la COVID-19. Además de la incursión, durante la reunión del Consejo de Seguridad, Venezuela retomará las denuncias de agresiones contra el país que incluyen el bloqueo financiero que afecta directamente a la compra de alimentos y medicinas, así como el reciente bloqueo a la gasolina que agudiza la escasez de combustible en el país. Voceros del gobierno venezolano aseveran que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe asumir de forma efectiva la responsabilidad conferida por la Carta de la organización para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Qué dice Nodal? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate hoy el ataque de mercenarios en Venezuela. La instancia debatirá las recientes agresiones frustradas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia contra Venezuela, que la revolución pudo enfrentar gracias a esta unión cívico-militar policial. El embajador permanente en el organismo, que se llama Samuel Moncada, dijo que su país denuncia ante el Consejo de Seguridad y ante el secretario general de Naciones Unidas un ataque armado terrorista apoyado por gobiernos de Trump y Duque usando mercenarios entrenados en Colombia. Además, Telesur muestra Venezuela y Rusia insisten en la defensa de la Carta de Naciones Unidas. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, sostuvo una reunión con el embajador de Rusia acreditado en Venezuela, donde destacaron la coordinación que tienen de posiciones en defensa de los principios que están vertidos en la Carta de Naciones Unidas. Arreaza añadió que seguirán coordinando posiciones en foros multilaterales en defensa de los principios del organismo, del derecho internacional. Hispan TV muestra este titular. Venezuela demanda al Banco de Inglaterra por robar su oro. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, anunció que llevará a juicio al Banco de Inglaterra por robar 31 toneladas de oro que el gobierno venezolano tiene depositado en custodia en esa entidad financiera. Moncada señaló que el saqueo del oro de todos los venezolanos es un crimen de exterminio que niega al pueblo medios vitales para ser usados en este peor momento que es la pandemia. La pandemia del nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Es la guerra colonial, ha dicho Moncada, es la guerra colonial contra Venezuela. Además, a esta hora voy a ir nuevamente a recordar nuestra pregunta en red social Twitter para ir sumando informaciones, para invitarlos a participar. El Consejo de Seguridad de ONU debatirá la situación en este país. Preguntamos, ¿sirve denunciar al mundo la agresión contra el pueblo de esta nación? Y vamos ahí entonces ya, con 402 votos a esta hora, hay un sí con el 53,5% de voluntades. No, 16,2%. Trump genocida le manda a decir el 28,1%, que se suma en este caso al sí, porque es una respuesta positiva.
con lo cual casi el 80% de estas personas dice que sirve denunciar en Naciones Unidas lo que está pasando en Venezuela, y hay un no sé del 2,2%. Tempranito pusimos hoy esta pregunta en la red social, lo invitamos a sumarse, a incorporar conocimientos nuevos rumbo justamente a lo que surja hoy en este encuentro en Naciones Unidas. Rusia tiene una posición muy clara y es la no injerencia en asuntos políticos de Venezuela. El respeto a la decisión de los venezolanos que han ido a votar en urnas, han elegido al gobierno del presidente Nicolás Maduro en funciones en este momento en el Palacio de Miraflores. Así las cosas, nos espera una pausa y aquí a la vuelta seguimos ampliando. Abrimos el espacio de análisis. Nos espera en Buenos Aires, Argentina, Atilio Borón, politólogo, sociólogo, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, Premio Libertador al Pensamiento Crítico, edición 2012. Atilio, qué gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Marcela. ¿Cómo le va? Muy bien, preparándonos para usar un nuevo escenario como pueblo soberano y hacer saber al mundo de las agresiones que se están sufriendo en este territorio. Quiero preguntarle su punto de vista también, Atilio, sobre los hechos y cómo una instancia internacional como lo es Naciones Unidas, que hemos dicho venía con algunas falencias en sus modus operandi, hoy puede a lo mejor significar una ventana justamente para llevar la verdad de este pueblo a todos. Bueno, esperemos, ¿verdad, Marcela, que el Consejo de Seguridad se haga cargo de su responsabilidad y condene de una manera tajante la permisión de Estados Unidos y Colombia en viabilizar una definitiva solución gracias a la fuerza de seguridad, la bolivariana y además a la participación directa del pueblo, ¿no? En esa unión entre el pueblo y las Fuerzas Armadas que es tan importante para la defensa de la revolución. Ahora, yo, Marcela, no me haría muchas ilusiones, porque desgraciadamente el sistema de Naciones Unidas es un sistema que está bastante desacreditado, ha demostrado a lo largo del tiempo de estar permanentemente apañando los crímenes, las aventuras, las amenazas, los chantajes de Estados Unidos. Por eso, hace ya muchos años se viene pidiendo una revisión, una reorganización, una refundación del sistema de Naciones Unidas, y sobre todo de su Consejo de Seguridad, que es el órgano que realmente decide, porque la Asamblea es un órgano muy representativo, ¿verdad? Pero fíjate tú que, por ejemplo, ahí todos los años se vota de una manera abrumadora, 189, 190 a 1 o a 2 para levantar el bloqueo a Cuba, y Estados Unidos, como buen Estado canalla, o sea, un Estado que desconoce la legalidad internacional, que repudia la legalidad internacional, se encoge de hombros y el Consejo de Seguridad no toma ninguna decisión diciéndole, señor, usted tiene que cumplir con un mandato abrumadoramente mayoritario de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de Naciones Unidas. De modo que, no sé, creo que es importante, creo que es muy importante que el canciller Arreaza explique la situación. Es un hombre muy persuasivo, además siempre dando informaciones muy concretas y muy fundamentadas, y ojalá que haya alguna respuesta positiva de parte del Consejo de Seguridad. De todas maneras, el solo hecho de que esto se ventile en ese ámbito ya es un triunfo muy importante para el gobierno bolivariano, ¿verdad? Porque en otras ocasiones hubo una serie de triquiñuelas que impidieron de que estos temas llegaran al Consejo. Hoy en día están en el Consejo, pero vamos a ver qué es lo que deciden. De todas maneras es importante porque esto publicita la acción intervencionista, publicita la cuestión de los mercenarios, de una gravedad inmensa, ¿no? Este fenómeno que creo que, por supuesto, la prensa hegemónica en nuestros países de América Latina ha minimizado por completo la importancia de un hecho, pero de una gravedad enorme. Imagínense ustedes si, por ejemplo,
hubiera una tentativa de invasión por mercenarios encargada por Rusia en contra del territorio norteamericano, y los hubieran atrapado, y en medio de estos 40 bandidos que llegaron allá a Venezuela, en este caso que hubieran ido a Estados Unidos, hubiera 2 rusos, lo que sería la prensa mundial, todos los medios hegemónicos, sería una catarata interminable de denuncias, etcétera, y acá se han llamado un infame silencio. Por eso es importante que vaya el canciller de la República Bolivariana al Consejo de Seguridad y exponga los antecedentes del caso. En este contexto, ¿qué significa? ¿Qué importancia le damos al hecho de que sea Rusia quien pide la sesión en Naciones Unidas para llevar los hechos y la verdad de Venezuela? Bueno, refleja eso, Marcela, la nueva realidad de la política internacional. Fíjate que esto ya venía dándose, ¿verdad? No es nuevo. Rusia ha adquirido un protagonismo importante en los últimos tiempos, pero se ha ido reafirmando con el tiempo, y esto es un poco la otra cara de la medalla del debilitamiento de Estados Unidos y del descrédito de Estados Unidos. Fíjate que hay encuestas muy interesantes a nivel internacional en donde se pregunta por la imagen de los países, ¿verdad? Y realmente Estados Unidos, con el manejo terriblemente negativo que hizo Donald Trump de la pandemia, ha caído, digamos, en la aprobación mundial de varios puntos, mientras que China ha subido mucho, lo mismo que Rusia. Entonces acá, desde el punto de vista de la opinión pública, ya hay un cambio, pero eso es una parte nomás. Lo otro es la determinación de actuar. Y efectivamente China y Rusia tienen intereses muy concretos de convertirse en actores protagónicos, y Rusia muy particularmente en este caso, lo cual es una conducta que debemos aplaudir porque realmente ayuda mucho, ¿verdad?, a romper ese cerco que pretenden crear, diciendo de que la comunidad internacional apoya las medidas del gobierno de Estados Unidos. No es cierto. Y fíjate que hay una cosa que creo que vale la pena aclarar, porque esta expresión comunidad internacional la habrás oído tú y los televidentes de Telesur más de una vez que se nos dice eso, ¿verdad? Hay hubo, ¿verdad?, porque ya ha fallecido, un gran teórico de los Estados Unidos, un teórico conservador, ¿verdad?, para más señas, que era Samuel Huntington, que él escribió algunos artículos muy autocríticos, ¿verdad?, de la política exterior de Estados Unidos. Y en una de ellas decía que cuando en Estados Unidos los líderes hablan de la comunidad internacional, en realidad están hablando de la comunidad que existe a ambos lados del Atlántico y nada más. O sea, dice, estamos hablando de nuestros primos en Europa, o sea, básicamente los británicos, estamos hablando de australianos y neozelandeses y probablemente algún otro país europeo más, pero nada más. O sea, esa comunidad con la cual se autoengañan los líderes norteamericanos, en realidad no existe. Y él mismo pone ejemplo, porque países muy significativos, lo dijo ya hace mucho tiempo, como China, como Rusia, como India, como Indonesia, como Turquía, etcétera, no acompañan la gran mayoría de las iniciativas que toma Estados Unidos. Sin embargo, nuestros líderes siguen hablando de eso. Creo que esto puede ser un ejemplo interesante, la discusión de hoy, para demostrar que realmente Estados Unidos está aislado y que el mundo no convalida de ninguna manera las acciones de esa incursión mercenaria, como tampoco va a convalidar si hay algún problema con los barcos iraníes que están marchando en dirección a Venezuela para suministrarle gasolina, ¿no es cierto? Y viene la cuestión, ese es un punto vital que ya te pido ampliación, Atilio. Quiero nosotros en redes sociales siempre ponemos una pregunta relacionada con el tema y hoy estamos consultando justamente si es válido este espacio de Naciones Unidas para llevar la verdad del pueblo de Venezuela. Hay una respuesta que me parece interesante, la aporta Rosalvina. Rosalvina Buitrago responde, yo creo que sirve como información a la opinión pública y está usando Twitter inclusive para expresarlo. Rosalvina dice, hace unos años lo hizo Nicaragua y les sirvió. O sea que ya hay experiencias previas también donde países hostigados por Estados Unidos aprovechan, si se cierran algunas puertas, abren ventanas justamente para hacer conocer su realidad. Atilio.
Coincido con Rosalvina, creo que efectivamente tiene una utilidad limitada en el sentido de poner sobre el tapete y hacer conocer a la opinión pública internacional la gravedad de la violación al derecho internacional que se ha cometido con esa tentativa de invasión mercenaria a Venezuela. Que de ahí pueda surgir una sanción efectiva en contra del gobierno de Estados Unidos y en contra del gobierno cómplice de Iván Duque, no creo, y aún si sale esa sanción, Estados Unidos la va a vetar. Pero de todas maneras, muy importante el hecho de que esto se airee, que se difunda, que se discuta en lo que es el organismo máximo de Naciones Unidas. Así que yo creo que en ese sentido es un éxito diplomático muy importante de Venezuela haber logrado introducir ese tema en la agenda del Consejo de Seguridad. Más allá de que luego no haya sanciones efectivas ni contra Colombia ni contra Estados Unidos, puede haber alguna advertencia, algo así, pero bueno, el problema es que ahí está el poder de veto que tiene Estados Unidos, que hace que cualquier resolución, aunque se tome por una mayoría abrumadora, suponte 14-1, pues son 15 los miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos tiene poder de veto, también lo tiene Rusia, también lo tiene China, también lo tiene Gran Bretaña y Francia. Pero fíjate que es una institución anacrónica, porque cuando yo te menciono esos 5 nombres de países, estamos hablando de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de una correlación de fuerzas que existía hace 75 años a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no se ha modificado un ápice. Y esto evidentemente conspira contra la legitimidad del sistema de Naciones Unidas y es una carta de impunidad para que las grandes potencias hagan toda clase de tropelía. Por suerte, las otras 4, o sea, tanto China como Rusia, como Francia, como Gran Bretaña, se han abstenido de incurrir en crímenes como los que hace Estados Unidos. Pero ahí tenemos al personaje siniestro, ¿no es cierto?, que es Estados Unidos y sus gobiernos, sucesivos gobiernos, porque no es tampoco cosa de pensar de que esto es algo que se le debemos a Donald Trump. Donald Trump simplemente continúa y profundiza una política que elaboró y que firmó Barack Obama, recordemos, cuando dijo que Venezuela sacó una orden ejecutiva, que Venezuela era una amenaza inminente y excepcional para la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos. De manera tal que me parece que en ese sentido lo actual, lo de Trump, es la continuación de aquello. Es que, bueno, yo creo que hay una línea de continuidad. El imperio necesita el petróleo de Venezuela, necesita el oro de Venezuela, necesita el coltán de Venezuela, lo tiene muy a mano, lo tiene muy cerca. Se creen los dueños del Mar Caribe, ahora están diciendo por ahí que no van a dejar que los barcos iraníes ingresen al Caribe, como si fuera el lago Michigan, ¿verdad?, como si fuera un lago interior de los Estados Unidos, cosa que evidentemente no lo es, pero bueno, esas son las intenciones. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero mientras tanto, pasando en limpio, esto es muy importante, la presencia del canciller Arreaza en el Consejo de Seguridad, muy importante que ahí se discuta, y cualquiera que sea la decisión va a favorecer y va a robustecer la causa de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero ir a mostrar la tapa a esta hora, hace una horita nada más la colgaron en redes sociales de BBC, Atilio. BBC plantea, el titular, Estados Unidos versus Irán. Cómo 5 buques petroleros rumbo a Venezuela se convirtieron en el nuevo foco de tensión entre los dos países. Ese es el titular que tiene BBC, donde cuenta que el pulso global entre Estados Unidos e Irán tiene un nuevo escenario en Venezuela. Cuentan que están al tanto de que Washington sabe que varios buques, son 5 exactamente, navegan rumbo a Venezuela procedentes de Irán, zarparon en Irán cargados de combustible. Y cuando dijiste que controlan el Caribe como si fuese el lago Michigan, justamente aquí menciona BBC que desde Jacksonville, Estados Unidos, monitorean toda esa zona y son los encargados. Allí entonces empiezan a reactivarse mayores interrogantes desde aquí a la hora de investigar. Son los encargados de el transporte en esa zona. Ya lo voy a leer textual aquí, pero creo que esto es justamente llevar más información sobre el punto que estás aludiendo, Atilio. Claro, sí.
Así es, pues la idea es que Estados Unidos es una especie de gendarme mundial y sobre todo en esta zona es capaz de arrasar con cualquier principio del derecho internacional, sin la menor duda. Son capaces de detener esos barcos, quisiera creer que no van a ir a hacerlo, pero bueno, eventualmente hay que prepararse para que los detengan, inclusive puede llegar a ser un acto de locura hundir alguno de esos barcos. Es gente que está muy, muy desesperada. Mira, Donald Trump está ya perdiendo la elección de noviembre de este año, ¿verdad? Las encuestas le están dando en este momento a él 6 o 7 puntos por debajo de un personaje muy mediocre y muy gris como Joe Biden. Ni te cuento si hubiera sido Sanders el candidato, que es un hombre que tiene un carisma personal mucho mayor. Biden es precisamente el anticarisma. Pero bueno, a pesar de eso, con los desastres que está haciendo en la gestión de la pandemia Donald Trump y el desplome económico, Marcela, se está hablando de que esta es una crisis que va a ser peor todavía que la Gran Depresión de los años 30. Y lo dice Paul Krugman, no es Atilio Borón quien opina así ligeramente. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, escritor, economista permanentemente publicando en el New York Times, dijo, nos encaminamos hacia algo todavía peor. Y el chairman del Federal Reserve, ¿verdad?, que sería la especie del Banco Central de los Estados Unidos, que es un hombre extraído de los círculos más fundamentales de la especulación financiera y del capital financiero, Jerome Powell, el otro día hizo unas declaraciones que fueron escandalosas. El hombre dijo, estamos ante una crisis, volvió a decir, que va a ser peor que la de los años 30, no vamos a salir de la crisis hasta finales del 2021 si tenemos suerte, dijo. Y si es que el Estado pone los enormes recursos que hacen falta, y por lo tanto hizo una exhortación al Congreso de los Estados Unidos que aprobaran un nuevo presupuesto, dice, porque poner en marcha esta economía va a requerir miles y miles de millones de dólares en estímulos, en subsidios, porque esto no es una cuestión, como dijo algún imbécil analista, no sé dónde se acabó en Estados Unidos, que dijo, bueno, es como cuando uno ve una película, pone pausa y de repente volvió y quiere seguir viéndola, aprieta otra vez el botón de pausa, ya comienza la economía a funcionar. Ese hombre no tiene, o esa mujer, no recuerdo quién fue, no tiene la menor idea. Y lo que dijo el jefe, el chairman del Fed, exactamente es que poner en marcha la economía norteamericana va a demandar todo el resto de este año, más todo el año que viene, y hacia fines del 2021 vamos a estar en mejores condiciones. En ese marco, imagínate tú la elección del 3 de noviembre, ¿verdad?, en donde Donald Trump llega con una cifra que si sigue esta progresión, ya estamos más por encima de los 90.000 muertos, y si esto no se controla en los próximos meses, Estados Unidos puede llegar, según lo ha dicho la gente misma, los asesores de la Casa Blanca, pueden llegar a 250, 300.000 muertos, y una mega depresión. Ya son 36 millones de nuevos desempleados, porque a veces se dice hay 36 millones de desempleados, no, hay 36 millones que se agregaron en los últimos 2 meses a los que ya había. Entonces esto está todo por perdido, y entonces ante eso Trump va a querer andar alguna maniobra de distracción con los barcos iraníes, con la cosa de la invasión de Venezuela, para tratar de capitalizar ante el electorado esta situación. Por eso hay que estar preparado, ¿verdad?, para lo peor, con un personaje de las características gangsteriles que tiene especialmente Donald Trump, y que son además constitutivas de la lógica imperial, porque vuelvo a repetir, pongas quien pongas en la Casa Blanca, ahí hay una serie de mecanismos, ¿verdad?, y dispositivos que están engranados en lo más profundo de la estructura de poder americano, que llevan a quien esté sentado ahí, ¿verdad?, aunque sea un buen hombre como James Carter, ¿verdad?, lo llevan a hacer acciones que realmente son absolutamente reprobables. Bueno, en el caso de Carter le costó, por supuesto, su reelección, ¿no es cierto?, porque no tenía la estulticia moral que tienen estos bandidos que están ahora al frente de la Casa Blanca. Atilio, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Marcela, buen día como siempre, un abrazo a toda la gente de Telesur. Chao.
Muchas gracias. En Venezuela estamos abordando esta información. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatirá la situación en Venezuela. ¿Sirve denunciar al mundo la agresión contra el pueblo de esta nación? Y ustedes dicen sí, 54,7%, no, 15,9%, 27,3% le manda a decir Trump genocida. Y hay una última opción, que es la del no sé, 2,2%. Quiero, por favor, vamos a ir a ver algunas respuestas. Han sido 5 las respuestas para la cantidad de participaciones, 554 votos como están viendo. Hay 5 participaciones y es una más interesante que la otra realmente. Wilmer Castro dice, el Consejo de Seguridad de la ONU es un cascarón vacío. Ellos saben del terrorismo que realiza Estados Unidos a los gobiernos que decidieron ser libres y a su vez el genocidio de Israel en contra de Palestina. Y no hacen nada por cobardía. Odiseo dice, sirve, pero no tiene poder vinculante. Cualquier resolución será vetada por Estados Unidos, así como China y Rusia vetan a Estados Unidos. Poder de veto, señores. Rosalvina, ya lo leímos, y Pablo dice, en este momento, Naciones Unidas o su Consejo de Seguridad son casi una escribanía norteamericana, es como gritar bajo el agua. Miren qué frase. Y luego me voy a ir a la última, de un catedrático mexicano que se llama Alex Roda, que dice, en México tenemos una frase que dice, no hay loco que coma fuego. Espero que a pesar de las amenazas de Estados Unidos, no hagan nada por evitar la llegada de los buques a Venezuela. Está hablando justamente de las 5 embarcaciones iraníes que vienen rumbo al país caribeño, cargados con gasolina. Alex dice, espero que a pesar de las amenazas de Estados Unidos no hagan nada por evitar la llegada de los buques a Venezuela, porque ya se dieron cuenta que Irán toma acciones cuando es atacada. Así entonces las cosas, tienen la posibilidad de seguir participando a lo largo de este día y tienen un segundo interrogante también allí que tiene que ver con una conmemoración que es histórica por la memoria, la lucha por la verdad, contra la impunidad que realiza el pueblo uruguayo. Así que vamos a mostrar, por favor, la pregunta número 2, así también en Twitter ustedes tienen la posibilidad de contestar. El tema de Venezuela tiene más de 500 participaciones y la última vez que vi, la pregunta sobre Uruguay tiene más de 100. Allí hay una clara diferencia entre quienes eligen responder uno u otro interrogante, pueden hacer los dos. En Uruguay estamos preguntando que la edición 2020 de la Marcha del Silencio sea virtual, le quita efectividad a la exigencia de no repetición de desapariciones políticas, de torturas y de delitos conexos. Ustedes van respondiendo, yo les voy dando el tiempito para que sigan pronunciándose sobre esto. Al final del día vamos a ver cómo están esas participaciones y qué texto o qué información agregan ustedes a esto. Tienen la posibilidad de participar no solo en Twitter, sino también en Instagram. Esto es importante. Movemos poco ese usuario en la red social Instagram, porque es distinto el mecanismo, porque es distinta la participación, pero la realidad es que ayuda y que toda ventana abierta en este momento donde cierran la puerta a la participación del pueblo venezolano en distintos ámbitos internacionales, esta opción de ir a esta red social es interesante, no importa el lugar del mundo donde se encuentre. Así entonces voy sumando información en esta agenda abierta, los voy invitando a participar en redes, mientras también ya en segundos nada más el Ministerio de Sanidad de Salud de Cuba va a dar su pronunciamiento, que ya es habitual, justamente abordando el hoy, el presente de este pueblo en función de la pandemia del COVID-19. Voy entonces a esta previa para contarles un poco más, para esperar ese reporte y para desde aquí ya no hacer pausa, sino estar listos para ese momento. Vamos a tener que siguen buscando alternativas en Cuba rumbo justamente a trabajar fármacos, la vacuna que todos necesitamos. Esto es sumamente importante. Todos los gobiernos de distintos puntos del mundo trabajan con ese mismo objetivo. Así que cuando hablamos de esta actualización es muy importante no solo por el presente, sino por el futuro cercano que se viene en este pueblo buscando justamente con toda su experiencia y con toda su infraestructura buscando esta vacuna. Apoyen la transmisión y a todas las personas que por diferentes vías
nos siguen todas las mañanas. Bueno, comenzamos la información del día de hoy con la satisfactoria noticia que un día más sin reportar fallecidos en nuestro país, y de esta forma se mantiene ingresado en los hospitales hasta anoche a las 12 de la noche 817 pacientes, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos días. En vigilancia 12, sospechosos 559 y confirmados 248. En la atención primaria de salud, por nuestros profesionales y especialistas, se mantienen en vigilancia 889 personas. Para COVID-19 se estudiaron 1.732 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 766, en el del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba, 320, en el de Villa Clara, 237, en el de La Habana, 188, y en el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira, 221. Como resultado de esto se procesaron, se diagnosticaron 13 personas con la presencia del SARS-CoV-2 y por lo tanto con la COVID-19. De esta forma, en Cuba se acumulan un total de 87.288 muestras realizadas, estudios realizados, y como resultado de estos estudios se han diagnosticado 1.900 personas positivas a la COVID-19. Esto representa el 2,2%. Los 13 nuevos casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, 9 son contactos de casos confirmados. De esta forma, en la epidemia de Cuba, 1.600 casos confirmados han sido contactos de otros casos que ya habían sido confirmados anteriormente, el 89,2%. En el día de ayer, 4 de los 13 casos confirmados, o sea, el 30,8%, no se precisa la fuente de infección, se investiga, se completa la historia epidemiológica, pero hasta anoche a las 12 de la noche eran 4 casos. De estos ya se acumula un total de 68, se han ido recuperando algunos, pero de todas formas el 3,6% de la epidemia en el día de ayer hasta el día de hoy no se han confirmado la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero no se modifica la cifra, nos mantenemos con 131 que representan el 7% de los casos confirmados en Cuba. Hay que decir que de los casos confirmados en el día de ayer, hay un paciente en el municipio Playa que se confirmó como resultado del estudio poblacional, del estudio que se viene realizando en nuestro país, que además hemos visto imágenes y demás. Este es un paciente que se encontraba asintomático, pero cayó en el estudio y bueno, pues se confirmó en el día de ayer. Esa es la importancia de este estudio, porque estamos encontrando personas que tienen el virus, que lo transmiten, que tienen un riesgo para su salud y para las personas con las cuales contactan, y eso nos permite aislarlo, estudiar epidemiológicamente, detectar todos los contactos, aislar los contactos, estudiarlos y completar toda la investigación con cada uno de estos casos. Ayer, de los 13 casos confirmados, 4 son del sexo femenino, el 30,8%. En el acumulado, 929, o sea, el 48,9% de las personas que se han confirmado en Cuba pertenecen al sexo femenino. 9 de los 13 de ayer, 69,2%, son del sexo masculino, y así como hemos dicho todos los días anteriores, la mayor cantidad
de personas con diagnóstico en nuestro país son del sexo masculino. En este caso, el 51,1%, 971 personas. El 61,5% de los casos que se diagnosticaron ayer, 8 casos son totalmente asintomáticos, incluyendo el que nos referimos, que salió por el estudio poblacional. Y de esta forma se acumulan 951, que representan el 50,1% de los casos confirmados hasta la fecha. 50,1% de los casos confirmados en Cuba, pues en el momento del diagnóstico se encontraban asintomáticos. Por grupos de edades, hay 9 menores de 40, el 69,2%, y 4 entre 40 y 60 años, el 30,8%. Entre los 9 menores de 40 años hay 2 niños de Matanza, uno de 8 años y uno de 12 años, que son contactos de casos positivos y se detectaron en el día de ayer. Insisto que todos los niños diagnosticados en nuestro país, incluyendo los 2 que se diagnosticaron ayer, han tenido y tienen una evolución favorable, una evolución estable de su enfermedad. Por provincia, 8 casos, el 61,5% son de La Habana. En el caso de La Habana hay uno de Centro Habana, uno de Habana Vieja, 2 de Playa, 2 de Arroyo Naranjo y 2 del Cerro. Y 5 de los 13 casos confirmados en el día de ayer, pues pertenecen a la provincia de Matanzas. En este caso, 3 son de la ciudad de Matanzas, o del municipio de Matanzas, 1 es de Cárdenas y 1 es de Calimete. De todas formas, siempre comentamos, esa es la distribución en números absolutos de los casos confirmados en el día de ayer por provincia, pero siempre resaltamos que por tasa de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes, en el acumulado no hay mucha modificación, se mantiene el municipio especial Isla de la Juventud en primer lugar, 50,4, La Habana 42,5, Villa Clara 27,8, Matanza 25,1, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y por debajo de 5 Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas inferiores a 5 por 100.000 habitantes. Ahora, cuando vemos el comportamiento de la epidemia, de la pandemia en nuestro país en los últimos 15 días, pues como es natural por la situación que hemos analizado en conferencias anteriores, Matanza ocupa el primer lugar con una tasa de 7,9 por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con una tasa de 6,2, Villa Clara 3,1, Ciego de Ávila 2,1, Camagüey 1,4, Santi Espíritu 0,9, por ahí, de ahí para abajo todas las provincias con tasas inferiores a 0,9 y reiteramos, igual que en el día de ayer, que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma no notifican ningún caso en los últimos 15 días. Ese es el comportamiento por territorio en números absolutos y en tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Hasta la noche, hasta las 12 de la noche de ayer, de los 1.900 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados, confirmados 246, de ellos 238 tienen una evolución clínica estable, estamos hablando del 96,7% de los pacientes confirmados que están ingresados en nuestros hospitales el día de hoy, pues tienen una evolución clínica estable.
Lamentamos los 79 personas que han fallecido con esta enfermedad en nuestro país, lo cual da una letalidad de 4,15%. Y siempre comparamos con el comportamiento en el mundo, la letalidad en la región de las Américas, más que en el mundo, en la región de las Américas, a la cual pertenecemos, la letalidad en la región de las Américas es de 5,94%. Y Cuba ocupa el lugar número 15 con la tasa de 4,15, 4,16, redondeando la cifra en esta situación. Se mantiene, y siempre los mencionamos, los 2 extranjeros que fueron evacuados al principio de la pandemia, 35 altas en el día, nuevamente seguimos teniendo un balance positivo, más altas que el número de casos confirmados, y de esta forma, con las 35 altas que se realizaron en el día de ayer, pues ya se acumulan 1.573 personas que han tenido la enfermedad en nuestro país, se han recuperado y están hoy de alta. Estamos hablando del 82,8%. Tenemos que informar la existencia de 2 críticos y 6 graves, un crítico más que el día de ayer y un grave menos que en el día de ayer. Los 2 críticos confirmados, uno es de la provincia Matanza y se encuentra en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de esta provincia, y otro se encuentra en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara, provincia a la cual pertenece. Son los 2 críticos que tenemos al día de hoy. Hay 6 graves confirmados, 3 son de La Habana, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, y 3 son de Matanzas en el Hospital Mario Muñoz. Se incorpora un caso crítico en el Hospital Mario Muñoz de Matanzas, que es un paciente que tuvo una evolución con algunas complicaciones y por lo tanto se incorpora como caso crítico. Salen del parte de grave para de cuidado, o sea, una evolución hacia la mejoría, un paciente del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. El mundo se mantiene en los 185 países con casos confirmados de COVID-19, un acumulado de 4.766.468 casos confirmados. Estamos hablando de que solo en el día de ayer se confirmaron 86.957 casos, y lo que es más alarmante, un total de 318.201 fallecidos, que eso representa 3.196 solo en el día de ayer, con una letalidad de 6,68%. Hoy lo veíamos en las noticias de Telesur en la mañana, que en Brasil ayer, en un solo día, se produjeron 1.000 fallecidos por esta enfermedad. En la región de las Américas ya se reportan 2.134.455 casos confirmados. Solo en el día de ayer se confirmaron 46.357. Ya la región de las Américas, los casos confirmados en la región de las Américas representan el 44,78% del total del mundo, y en el día de ayer se produjeron 1.970 fallecidos para un acumulado de 126.832 en nuestra región, y una letalidad de 5,94%. Hasta aquí nuestra información con los datos de nuestro país y del mundo, como hemos expresado. Comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la formula Radio Reloj y dice lo siguiente: recientemente la OMS explicó sobre...
Dejo el espacio con la información desde Cuba para abordar un tema relacionado con uno de nuestros pueblos sudamericanos. Me refiero a Río de la Plata, Uruguay. Este miércoles 20 de mayo se realizará la 25ª Marcha del Silencio bajo la consigna Son memoria, son presente, ¿dónde están? Este año, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, la marcha será virtual y por eso se despliegan distintas estrategias. La marcha se realizará en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a la violación de derechos humanos. Desde el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocan a una transmisión en vivo a las 19 horas en la que se emitirá un video con las fotos y el nombre de cada una de las personas detenidas desaparecidas. En la actividad colocarán balconeras, banderas, cartulinas, pancartas y otras formas de expresión en las casas para visualizar esta lucha por saber la verdad y sobre qué pasó con los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay. Organizaciones sociales y de derechos humanos señalaron que esta es una lucha por la vida, con obstáculos e impunidad que no se agota en la justicia concreta. Aseguran que seguirán batallando en los juzgados por la garantía de no repetición. En este contexto, organizaciones sociales y de trabajadores mantienen otro frente de lucha contra el gobierno neoliberal instalado en el país, que amenaza las conquistas del pueblo durante los gobiernos anteriores. El movimiento popular lleva a cabo paralizaciones de actividades en cada estado del país para rechazar las políticas económicas que el presidente Lacalle Pou intenta imponer. Esta mañana en Agenda Abierta daremos cobertura a esta emblemática marcha y analizaremos el contexto en el que el pueblo uruguayo se resiste al neoliberalismo. Un pronunciamiento. Comité Cuaró manifiestan lo siguiente. Este año nuevamente acompañamos la Marcha del Silencio, esta vez desde nuestras casas y sumando margaritas a los espacios del barrio por verdad, por justicia, por memoria y nunca más terrorismo de Estado. Sigo sumando. El Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay expresó una noche del horror que se transformó en un símbolo de lucha por la verdad, la justicia y la memoria a fuerza de marchar un año sí y otro también. Son memoria, son presente y preguntan, ¿dónde están los desaparecidos? El usuario JL Mustang indicó que la dimensión más perversa de la ideología es aquella que te permite encubrir, ocultar y mentir sobre los desaparecidos y disfrutar de eso. Sentirse orgulloso de los crímenes de lesa humanidad y ocultarlos te separa de lo humano. Miren qué potentes esos mensajes, esos pronunciamientos de ciudadanos en todo el mundo. Organizaciones sociales de derechos humanos, familiares de víctimas, expresan su repudio por las atrocidades cometidas por oficiales de la dictadura en Uruguay en la década del 70. Un no rotundo a las políticas del olvido. Un rechazo permanente a las amenazas militares. Dicen nunca más dictadura ni terrorismo de Estado. Así de claro se plantea hoy el pueblo y tiene una consigna. Voy a esa consigna. Son memorias, son presentes. ¿Dónde están? La manifestación busca reflejar en estas acciones desaparición forzada, delito de lesa humanidad que se cometió en dictadura y este delito de lesa humanidad se llama terrorismo de Estado. Quieren restablecer la verdad y hacer justicia, reclaman y denuncian por el esclarecimiento de los desaparecidos. La impunidad, dicen, no solo viene del círculo militar, sino de la clase que gobierna. Y allí justamente el pedido y la exigencia de llevar verdad y transparencia sobre los hechos. Mateo Grillé está en Montevideo, Uruguay. Es nuestro corresponsal en ese país. Vamos a pedirle que nos cuente más de esta jornada que tiene mucha trascendencia para el pueblo uruguayo, que defiende su democracia y no pierde memoria activa. Mateo, cuando quieras. Sí, es así como tú dices. Esta noche sobre las 7 de la tarde se va a desarrollar en Uruguay la 25ª Marcha del Silencio, que es la movilización más importante, más contundente de las muchas que tiene el campo popular uruguayo. Pero no será una movilización física, es decir, no habrá miles de personas marchando en la avenida 18 de julio como todos los años, sino que será la primera vez que esta marcha del silencio, esta marcha que reclama verdad y justicia para los detenidos desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado, en este caso será una marcha virtual
por las distintas medidas de aislamiento social que están sufriendo muchísimos países del mundo, entre ellos Uruguay, por la pandemia de la COVID-19. Esta marcha virtual, que nació como una idea un tanto asombrosa, al principio realmente ha repercutido mucho. Consiste en que todos aquellos que consideren justo este reclamo, que en Uruguay son miles, participen desde las redes sociales colocando fotos de los desaparecidos o la consigna histórica de dónde están estos detenidos desaparecidos en sus perfiles de las redes sociales, y compartan también el mensaje que los familiares de detenidos desaparecidos van a dar sobre las 7 de la tarde por los medios públicos del Uruguay. No será cadena nacional como históricamente lo era, porque el gobierno no autorizó la cadena nacional en esta ocasión, pero sí la utilización de los medios públicos, por lo cual por allí será entonces emitido este mensaje, que será replicado también en muchísimas decenas de miles de cuentas para hacer más fuerte este reclamo y tratar de conocer dónde están los detenidos desaparecidos y que se haga justicia con sus familias y con el pueblo uruguayo que sufrió entonces el terrorismo de Estado. Esta semana entonces está signada por este hecho, por esta marcha del silencio, pero también por otras cuestiones que son más inmediatas, que tienen que ver con los reclamos que el movimiento sindical, por ejemplo, está haciendo y está demostrando cotidianamente respecto a medidas económicas que el gobierno toma y que entiende el movimiento sindical no están atendiendo la emergencia que viven muchos uruguayos por esta crisis de la COVID-19. Entonces, el movimiento sindical también se manifiesta no solo por los desaparecidos, que claramente apoya este planteo, sino por tratar de que el gobierno entienda que la única urgencia que tiene que tener hoy es respaldar a las familias de aquellos que quedaron sin su sustento diario y que elabore políticas que vayan a apoyar entonces las canastas, las familias, estas que han perdido sus ingresos. Gracias, Mateo. Fíjense, el hecho de que sea virtual esta marcha del silencio, ¿qué repercusión puede llegar a generar? Si es efectivo o no marchar de esa manera, es lo que estamos preguntando. Y ustedes van allí contestando, hay 163 participaciones, dicen sí. Es efectivo de todas maneras, 54,6%, no 33,7%, no sé 11,7%. A esta hora, ya que estoy aquí, sigo en Twitter y fíjense también este posteo de Evo Morales. No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia global por coronavirus el 30 de enero, a más de 3 meses y medio de la alerta a los estados. Faltan los test necesarios, los equipos de bioseguridad y respiradores, con cuya compra en este último caso se lucró a costa de la vida de bolivianos. ¿Otros temas? Vamos. San Martín de Tucumán, Tucumán es la provincia de al lado de mi provincia de origen, mi provincia de Santiago del Estero. Somos rivales históricos los tucumanos y los santiagueños, pero bueno, tocó hablar de San Martín en este momento, que es un equipo de segunda división de fútbol. Anunciaron que van a demandar a la Asociación del Fútbol Argentino, a la AFA, ante el Tribunal Arbitral del Deporte, reclamando el ascenso a la máxima categoría del fútbol. ¿Por qué se da esta cuestión? La decisión la comunicó Roberto Sacra, que es el presidente del club. Se basó en que los torneos de la Superliga fueron suspendidos por la pandemia y que aún no se define cómo va a ser la Primera Nacional, considerada la segunda categoría del fútbol argentino. El ente todavía no se pronunció, por lo que no se sabe qué va a pasar con el torneo de la Primera Nacional, la que al momento de ser suspendida tenía a San Martín como líder de la zona 2 luego de 21 partidos jugados. Allí entonces, fíjense cómo van apareciendo ya las acciones una vez que están en el limbo y no saben qué es lo que va a pasar. Cambio, 16 equipos de la NBA regresaron a los entrenamientos, ya están en las instalaciones justamente en medio de la pandemia. A pesar que la temporada figura como próxima a reanudarse a fin del mes de junio, varios equipos ya empezaron a ejercitarse. 2 meses de inactividad le pesan al cuerpo. Una respuesta definitiva sobre cuándo será esa vuelta tardaría entre 4 y 8 semanas. Eso lo dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Cavaliers, Heat, Magic, Bucks, Raptors, Hawks y Pacers son los equipos de la conferencia este que se mantienen entrenando, mientras que por la conferencia oeste, Trailblazers, Nuggets, Grizzlies, Jazz, Kings, Lakers, Clippers, Pelicans y Rockets comenzaron
a prepararse. Si me voy a juego de pelota, aquí en el Caribe, pelota le dicen al béisbol, no al fútbol. Pelota Caribeña, Grandes Ligas, planteó un estricto protocolo para prevenir el contagio del coronavirus durante los partidos. Así que me dicen, no, pelotas caribeñas no. Una forma de decir, en realidad es pelotas del norte en todo caso, ¿sí? Peor ahora todo lo que me van a decir. Una de estas medidas es que queda prohibido ducharse en los parques, señores. No más, los jugadores van a tener que jugar e ir a bañarse a sus casas. Por otro lado, no van a poder visitar restaurantes cuando el equipo esté de gira, ni siquiera el del hotel. También estará prohibido ingresar en el gym, en el gimnasio. Los peloteros no podrán tocarse la cara para enviar señales. Esto es folclore, tradición en el béisbol, no lo van a poder hacer más. Tampoco van a poder llevarse los dedos a la boca, una de las medidas que genera mayor controversia, pero que hay que cumplir sí o sí. Hay más restricciones a las que se deberán acostumbrar los jugadores para vivir su temporada 2020 sin problemas. Tienen que ver las señas que me hacen aquí. Zurdo, a juzgar por tu estado físico, hace rato que no juegas béisbol. Así que, por favor, hay que actualizarse. Viene ahora en épocas de pandemia y así se da la cosa. Hasta mañana.